Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 7 de diciembre, día más que laborable, aunque en España muchos se encuentran con ese puente, aprovechando también el festivo de este viernes, aunque ojo porque los mercados están abiertos y no dan tregua. Hoy, además, en los que entre los grandes asuntos que centran la atención del día están datos positivos que llegan de China con un crecimiento en las exportaciones del gigante asiático que suponen la primera cifra positiva, el primer crecimiento en 6 meses. Alivio que llega mirando a la segunda economía del mundo, donde el protagonismo indiscutible en esta madrugada está en esa cumbre que se celebra en Pekín, Unión Europea-China, la primera se celebra en persona desde 2019 y en el que Xi Jinping ha trasladado a sus socios europeos la necesidad de avanzar en la confianza mutua, en la cooperación, y señalando que no debe haber interferencias en sus relaciones, un mensaje que los expertos advierten que apunta más a la interferencia de Estados Unidos. En este contexto, por supuesto, clave esta mañana sobre todo las declaraciones en el marco de la presión internacional por evitar que siga aumentando el número de víctimas civiles en Gaza, y Josep Borrell, el alto representante de la política exterior comunitaria, se suma y respalda al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que ha pedido, que invoca la Carta de Naciones Unidas para pedir un alto el fuego humanitario. Gaza, la tensión en Oriente Medio y ese avance hacia el sur constituye otro de los grandes asuntos de esta jornada, al mismo tiempo que la frustración que ha puesto sobre la mesa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por no encontrar el respaldo en las filas republicanas para financiar y apoyar a Ucrania, y asegura que no ayudar a Ucrania es una victoria para Putin, para el presidente de Rusia. Todo esto, por supuesto, mientras siguen resonando las declaraciones de Jamie Dimon. Recuerden, en las últimas horas el Senado americano acogía esa cumbre anual con los grandes banqueros de Wall Street, y Jamie Dimon advertía que si fuera por él, el consejero delegado de JP Morgan prohibiría las criptomonedas. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de este 7 de diciembre, en un momento en el que, por supuesto, el protagonismo a esta hora viene escrito por los datos que llegan de China. Y precisamente esa lectura del pulso de la segunda economía del mundo esta mañana arroja datos positivos. Las exportaciones del gigante asiático han crecido en noviembre por primera vez en 6 meses. Baten previsiones y apuntan a que las fábricas de la segunda economía del mundo podrían estar encontrando su equilibrio tras una fuerte caída de la demanda interna dentro de la propia China y en el extranjero, en medio de esa desaceleración global. Los datos mixtos del sector manufacturero en el penúltimo mes del año mantienen vivos los llamamientos a un mayor estímulo económico por parte de Pekín para apuntalar al crecimiento, pero también plantean dudas sobre si esas encuestas basadas en el sentimiento negativo han podido encubrir esas mejoras de las condiciones. Con todo, las exportaciones han crecido un 0,5% respecto a un año antes, según los datos de aduanas, en comparación con el desplome del 6,4% de octubre y superando mucho mejor que la caída superior al 1% que esperaban los expertos. En cuanto a las importaciones, han caído un 0,6%, ahí frustrando lo que eran unas previsiones que esperaban un crecimiento del 3,3%. Y tras haberse disparado un 3% el mes pasado. China protagonista esta mañana por esos datos que arroja una lectura positiva en materia de exportaciones, pero sin lugar a dudas Pekín, la capital de China, alberga hasta ahora uno de los grandes puntos de atención, sobre todo para nosotros, para los europeos. 24ª cumbre Unión Europea-China, que ha sentado en una mesa al presidente del gigante asiático Xi Jinping frente al presidente de la Unión Europea Charles Michel y la jefa del Ejecutivo Comunitario Ursula von der Leyen, acompañada también
también en esa delegación por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. En ese marco, el mandatario chino ha trasladado a sus socios europeos que ambas partes deben intensificar la cooperación basándose en la confianza mutua. Asegura que deben ser socios en una cooperación que resulte beneficiosa de manera mutua y deben mejorar esa confianza política mutua hasta llegar a un consenso estratégico. Es el mensaje que ha puesto sobre la mesa Xi Jinping en ese encuentro con los líderes de las instituciones comunitarias y con un llamamiento claro en el que pide al bloque comunitario que eliminen todo tipo de interferencia. Así han informado los medios estatales chinos que, según los expertos, en ese mensaje Xi Jinping no deja de lanzar un mensaje velado en contra de cualquier interferencia de Estados Unidos, ya que la primera economía del mundo, recordemos, también ha tomado medidas para hacer partícipes e involucrar a los Países Bajos, a Holanda, en su esfuerzo por impedir que China obtenga los semiconductores de la tecnología más avanzada. Por su parte, a la Unión Europea lo que le preocupa es que esa debilitada recuperación económica de Pekín, incluida la débil demanda interna, haga que China presione para exportar aún más, convirtiéndose en una amenaza aún superior para la industria en Europa, una industria crítica para los trabajadores. El déficit comercial de la Unión Europea con China creció a más de 400.000 millones de dólares el año pasado y el bloque está trabajando por continuar con el enfoque estratégico en el que Pekín se yergue como un socio competidor y rival. Y por supuesto, en esta crónica de esta mañana del 7 de diciembre, clave también las noticias que siguen alimentando esa crónica bélica, ese episodio de enfrentamiento en Oriente Medio, en esa guerra que mantiene Israel contra los terroristas de Hamás que lanzaron y perpetraron aquel 7 de octubre. Hoy se cumplen precisamente 2 meses y que ha abierto este episodio bélico. El ejército israelí está avanzando en el sur de la ciudad de Gaza mientras los civiles están buscando seguridad, y todo esto mientras el secretario general de la ONU ha invocado un artículo muy poco utilizado de la Carta de Naciones Unidas, ese artículo 99, para impulsar un alto el fuego. De momento, en el campo de batalla, las tropas israelíes luchan contra Hamás en el corazón de la ciudad más grande de Gaza y señalando que han rodeado la casa del líder de los terroristas de Hamás, del movimiento de resistencia islamista, mientras miles de civiles desplazados buscan refugio en la frontera con Egipto y en la desolada zona costera del enclave. Los habitantes de Gaza, por lo tanto, se están aglutinando en torno a ese cruce de Rafah entre Egipto y Gaza, y basándose en lo que eran los mensajes, el mapa emitido en las últimas jornadas por Israel, que advierten a los ciudadanos dónde deben situarse para evitar el choque y el ataque que se perpetra sobre el enclave de Gaza. Entre tanto, el ejército, como decimos, ha avanzado hacia esa ciudad de Han Yunis por primera vez, ha avanzado hacia el corazón de la propia ciudad, y un momento en el que además los terroristas de Hamás, su brazo armado, las brigadas de Al-Aqsa, van gestando ese enfrentamiento que está siendo feroz. Y con la mirada puesta en esa tensión que no deja de crecer, y con la mirada puesta en esa gran ciudad del sur de Gaza, importante todo lo que gira en torno a las peticiones y la presión internacional por evitar una masacre, por evitar que empeore la ya espantosa situación humanitaria. El jefe de la política exterior humanitaria, Josep Borrell, ha respaldado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la decisión de invocar el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas, una invocación que es muy poco habitual y que solo sirve para presionar por un alto el fuego en su misiva. El secretario general de la ONU advierte que Gaza enfrenta un grave riesgo de colapso del sistema
humanitario y en su carta el Consejo señala que el sistema humanitario de Gaza está en riesgo de colapsar tras 2 meses de guerra que ha creado, dice, un sufrimiento humano atroz. Con todo, Borrell respalda a Guterres, dice que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe actuar de inmediato para evitar ese colapso total de la situación humanitaria en Gaza. Veremos a ver cómo sigue escribiéndose la crónica. Recordemos, hay veto en el Consejo de Seguridad y en ese Consejo de Seguridad se encuentra el gran aliado de Israel, que es Estados Unidos. Y mirando a otros grandes asuntos que llegan por parte de Estados Unidos, hay que señalar cómo el presidente estadounidense Joe Biden ha reiterado la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania en medio de las diferencias que se encuentran entre la clase política americana y sobre todo en las filas republicanas. El jefe de la Casa Blanca ha instado al Congreso a aprobar una ayuda adicional para Ucrania antes de Navidad, mientras que los republicanos alimentan esas preocupaciones de que la voluntad de Estados Unidos de resistir y de hacer frente a la invasión rusa está flaqueando. En un discurso en la sala Roosevelt, en la Casa Blanca, Biden ha advertido que la ayuda no puede esperar y no ha limitado sus críticas. Ha señalado que la política mezquina, partidista y enojada no puede obstaculizar la responsabilidad de los Estados Unidos como nación líder en el mundo y ha señalado, de nuevo situando a la cabeza del mundo y de la política internacional los Estados Unidos, que el mundo entero está mirando a los Estados Unidos. Importante en las últimas horas también el juicio, la sentencia que ha puesto sobre la mesa el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que ha acusado a los miembros de las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido de haber cometido crímenes de guerra en Sudán. En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha apuntado, tras el análisis de la ley de los hechos, valoración junto con los hechos acontecidos. Apunta además que ese derramamiento de sangre, la violencia y los desplazamientos han aumentado después de que estallasen los combates entre el ejército sudanés y esas fuerzas armadas sudanesas el pasado mes de abril, llevando al país al borde de la guerra civil. Y en este contexto, por supuesto, clave también lo que hemos estado viendo en las últimas horas y que ha llevado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a abandonar las fronteras de Rusia, lo que ha supuesto un viaje muy poco habitual desde que comenzase la guerra en Ucrania, y tanto su persona como la propia economía rusa se viera cercada, no solo por las sanciones económicas, sino sobre su propia figura, esa orden de arresto internacional por parte de la Corte Penal Internacional. En este contexto, Vladimir Putin ha ido de viaje en las últimas horas a algunos países del Golfo, ha estado en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí. El líder ruso se ha reunido con el príncipe heredero saudí y también con el presidente de Emiratos Árabes Unidos justo antes de viajar hasta Riad. La cooperación petrolera se encuentra en uno de los grandes asuntos de esa agenda de Putin y el príncipe heredero saudí, un encuentro que ha puesto de relieve la importancia de fortalecer los lazos con sus grandes aliados, sobre todo en ese seno de la OPEP+, ese grupo de los mayores productores de petróleo del mundo, y en el que Putin ha señalado y ha destacado los buenos y las relaciones estables y muy buenas en términos de interacción política, económica e incluso en el sector humanitario. Vamos a recuperar las palabras de Vladimir Putin. Торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году. En ese contexto, sin lugar a dudas, en las últimas horas hemos atendido también a declaraciones claves, aunque en este caso tenemos que hacernos eco en una lectura mucho más económica de lo que ha dado de sí la declaración ante el Senado de los grandes representantes de los bancos de Wall Street. En ese marco, el director ejecutivo, el CEO de JP Morgan, de JP Morgan, Jamie Dimon, ha arremetido contra las criptomonedas, contra el Bitcoin y sus pares. En esas declaraciones ante el Capitolio ha sugerido incluso que deberían prohibirse. En la audiencia anual en la que la banca de Wall Street comparece ante el Senado, Dimon respondía así a la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts. Insistía en que siempre se ha opuesto
profundamente a las criptomonedas y añadía que el único caso de uso verdadero es en el caso de los narcotraficantes o delincuentes, como también para el lavado de dinero o la evasión fiscal, motivos por lo cual y bajo este paraguas sentenciaba que si él fuera al gobierno las prohibiría. Vamos a recuperar sus palabras. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Declaraciones de Jamie Dimon que sin lugar a dudas sacudían en la jornada de ayer a Wall Street, a los mercados, en una jornada en la que además veíamos a Bitcoin superar los $44.000 y marcar uno de los grandes movimientos que vigilaba de cerca el mercado. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que seguimos muy de cerca ese comportamiento de los mercados hoy que afrontan esta jornada de jueves 7 de diciembre y en la que además venimos de haber conocido ese informe de empleo de ADP de nóminas privadas en Estados Unidos que resultaban peores, más bajas de lo esperado, constatando un cierto debilitamiento en el mercado laboral, avivando las perspectivas de recortes de tipos por parte de los inversores. En ese contexto, venimos de una sesión que se escribía con números rojos en Wall Street, con caídas para el S&P 500, para el Nasdaq y para el Dow Jones, y sumando, por tanto, ese comportamiento que anotaba sin lugar a dudas 3 jornadas consecutivas de caídas tras el reciente repunte en una jornada en la que, como decíamos, esos datos de nóminas privadas de ADP ofrecían ese último indicio del mercado laboral que está vigilando la Reserva Federal. Esa era la lectura final de una sesión en Estados Unidos que, siguiendo lo que ha hecho esta mañana el mercado, vemos como en el caso de las principales plazas asiáticas, hoy vemos en Japón al índice Nikkei retroceder el 1,89%, continuando con esos recortes de Wall Street de la jornada de ayer, mientras que vemos como en el caso del Hansen de Hong Kong se ven también retrocesos esta mañana del 1%. Todo esto mientras los futuros europeos están anticipando un inicio de sesión en esta penúltima jornada de negociación de la semana, con movimientos moderados y con retrocesos a esta hora. Todo esto con una caída del 0,40%, bueno, algo más que moderados, y apuntando al DAX hacia los 16.637 puntos, y viendo cómo hoy lo que toca es recuperación en el mercado del petróleo. Ayer veíamos al West Texas perder los $70 el barril, a esta hora en los $69,60 y el Brent en los $74,60 el barril. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.